el título es bastante pretencioso. Yo no tengo ninguna capacidad de dar respuesta a vuestras dudas. Yo lo pondría... Todo lo que necesitáis saber sobre los agregados de la leche humana estará escrito en algún lado y probablemente lo encontraréis. Yo voy a plantearos parte de mis dudas y parte de lo que yo pues me ha tocado revisar, ¿no? Lejos de mí ser tan pretencioso. Pero bueno, el esquema general de la presentación de estos 20 minutos va a ser esta, que ya me diréis. ¿Por qué tanto? Yo tampoco creo que sea la noticia del día los HMOs, con todo mi respeto, o sea que será la lluvia en Santander, etcétera, o lo que queramos, ¿no? No voy a hablar tampoco de la fisiología de los HMOs, y hay, por supuesto, HMOs para dummies, porque yo me considero un iniciado nada más en los HMOs. Sí que algunos aspectos que tienen que ver sobre relación clínica o la base por la que tiene una aplicación clínica, y acabar con un par de aspectos que me parece que están sin responder y que quizá en los próximos años se pueda ahondar en relación con los oligosacáridos de la leche materna aplicados a la nutrición clínica, y algunos mensajes para llevar a casa, ¿no? Voy a empezar por la pura observación, como es la ciencia. La ciencia es observación de los fenómenos de la naturaleza y a partir de ahí se elaboran hipótesis que se intentan demostrar, ¿no? Y esto es así por la historia de la humanidad. Cuando uno mira las heces de los niños, nosotros ahora y 10.000 años atrás y 100.000 años atrás, sí que se veía claro que las heces fuera de los primeros días, que como veis tienen una transición desde el meconio hasta las heces de un lactante. Las heces de un lactante amamantado son de color mostaza o color oro, 4 o 5 veces al día, pañales abundantes. Eso es una observación de la naturaleza. Segunda observación más reciente. Si miramos, por ejemplo, estos son datos de hace 100 años. Los ingleses registran casi todo, tienen muchas virtudes y algún defecto. Una de las virtudes es el registro, ¿no? Entonces registran datos, y estos son datos de mortalidad o morbimortalidad en niños en función del tipo de lactancia que recibieran hace 100 años. Y como veis, las tasas de enfermedad, fundamentalmente infecciosa y sobre todo de aparato digestivo, son 10 veces mayor en los niños que recibían lactancia mixta y 100 veces mayor en aquellos que no recibían lactancia materna. Es decir, las heces son de una manera y encima hay unos resultados clínicos que son distintos en función del tipo de alimentación. Claro, esto lleva en este principio de siglo pasado, a decir, oye, ¿qué cosa tienen las heces que cambian? También se vio que los niños no amamantados tienen un tipo de posiciones diferentes. ¿Y qué puede haber en la alimentación del niño que justifique que tenga menos problemas, menos infecciones, menos morbilidad, menos mortalidad? Y se establecen como dos líneas de trabajo. Una, el laboratorio. ¿Qué cosa habrá en la leche que pueda explicar esos cambios? Y la otra, el clínico. A ver si soy capaz de interpretar por qué tengo estas diferencias en resultados en función del tipo de alimentación. Y esta línea, como veis, va paralela hasta los años 50. Es decir, empieza a verse que las heces de los niños alimentados tienen una mayor cantidad de una flora bifidógena, que tenemos una flora positiva. Y por el lado del laboratorio empiezan a ver que dentro de los componentes de la leche, el componente no hidrocarbonado tiene el componente hidrocarbonado tiene lactosa y otros elementos que no son lactosa. Y hasta este momento, pues ahí se queda. Y empieza a haber una relación, es decir, oye, quizá haya algún factor en la leche que no conocemos cuál es, que es el que explica por qué la flora de los lactantes amamantados es una flora bifidógena, que en aquellos años se llamó, para algunos todavía años después, cuando estudiábamos la carrera o estábamos al principio de la residencia, se llamaba el efecto bífido o el factor bífido que tenía la leche materna que condicionaba estos resultados. Y vuelta otra vez en estos últimos 50 años, es decir, esos factores que no eran lactosa se pueden aislar, son oligosacáridos y se puede explicar que tengan una relación con un tipo determinado de flora intestinal. Ese factor, esa diferencia que hay entre esta leche materna y esta leche de vaca, esta diferencia en contenido, no solamente es en cantidad, sino que también hay diferencia en la composición a favor de los oligosacáridos, ¿no? Que constituyen el tercer elemento en cantidad, después de la grasa y de la lactosa, en la leche humana, frente a su casi ausencia, menos del 0,1% en la leche de otros mamíferos, en concreto de la vaca, que es de donde usamos la mayoría de sucedáneos de leche materna.
Y esos últimos años, y con una velocidad creciente, se ha podido identificar esos elementos no lactosa presentes en la leche materna, los oligosacáridos, hasta llegar a aislar más de 200 componentes con una estructura de la que hablaré luego muy brevemente, que va desde 3 hasta 15 moléculas de monosacáridos unidos, formando tri, tetra, etcétera, sacáridos. ¿Vale? Y como no podía ser de otra forma, esas dos líneas que habían partido de investigar las heces, investigar la leche, llegan al sitio común. Es decir, la leche humana es capaz de producir un alimento específico para una cepa específica de bacterias presentes en la luz intestinal. Esta es la conjunción que es la lactancia materna, es decir, alimento específico para cepas específicas que se asocian también a resultados de salud a largo plazo. Paralelo a este avance, si queréis, del conocimiento, pues hemos ido, y yo creo que en los varios mesas a lo largo de este congreso se ha ido poniendo algo que es muy relevante, es decir, la flora intestinal, que tiene también una historia distinta en esos primeros años de la vida, se ve afectada por factores de la propia madre, por factores del niño, de la alimentación fundamentalmente, el tipo de parto, el ambiente, la exposición a antibióticos y del entorno. Es decir, flora intestinal es una variable que cada vez vamos a tener que tener más en cuenta para muchas patologías. Y bueno, no quiero abundar en algo que habéis visto en muchos de los simposios satélites, porque realmente es una de las áreas de interés en la medicina. Ahora empezamos a poder atisbar por qué hay diferencias clínicas entre los niños que habían sido amamantados frente a los que no, en base, por ejemplo, a alguno de los componentes presentes en la leche, como es el caso de los oligosacáridos de la leche materna, ¿no? Fundamentalmente oligosacáridos neutros. Unas pinceladas muy breves, porque es un tema arduo de los que los clínicos, yo por lo menos no me siento a gusto tampoco hablando, sobre la estructura de los oligosacáridos, que como comentaba es el tercer componente en cantidad de la leche materna, ¿no? Todos tienen una estructura similar, tienen una molécula de lactosa a la que se une por medio de unos determinados enzimas varias moléculas más de monosacáridos, entre 3 y 10, hasta formar una molécula que puede tener entre 3 y 15 en total, y que termina con otra sacárido, que puede ser fucosa o ácido siálico. Y así hablas de oligosacáridos neutros, oligosacáridos ácidos. Esta estructura se repite y hay, como puedo decir, 3, 4, 5, hasta 15 moléculas en total. Esta se repite, es similar y permite una gran variedad de compuestos porque los distintos enlaces pues, se estructuran de forma variada. Esto se complica todavía más, si queréis, porque no todas las madres sintetizan el mismo tipo ni la misma cantidad de oligosacáridos de la leche humana. Sabemos también, por ejemplo, que las madres de niños pretérminos tienen una cantidad mayor de oligosacáridos que las madres de los niños que nacen a término, que la cantidad decrece con la lactancia y que hay otras variables, como por ejemplo el índice de masa corporal, que también influye en la cantidad de oligosacáridos expresados en la leche. Las mamás que tienen un índice de masa corporal superior tienen menor cantidad de oligosacáridos en la leche materna. Y luego eso lo dejaré para el final porque yo creo que es una de las áreas que puede tener más interés de desarrollo posterior. Sin embargo, la variación mayor de presencia o no presencia de estos HMOs en la leche materna es en función de que expresen estos enzimas que se llaman la 2 o la 3 fucosiltransferasa. Y en función de que la exprese o no, tenemos 4 posibilidades, o que no exprese ninguna, o que exprese las dos, o que exprese una de las dos. Y eso implica que produce una cantidad mayor o menor y un tipo distinto de oligosacáridos, unas madres u otras. Para nuestra tranquilidad o para su simplicidad, en nuestro medio, en Occidente o en España, el 70% de las madres son secretoras, o sea que tienen un perfil muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque sí que tiene relevancia clínica. Por ejemplo, se ha visto que las mamás que tienen un perfil secretor y tienen un hijo prematuro tienen menos posibilidades de que su hijo prematuro desarrolle una enterocolitis necrotizante. O aquellas madres que tienen un fenotipo secretor positivo en las dos, tienen menos mastitis que las madres que no tienen un perfil secretor. Es decir, que esa forma de administrar o de proporcionar nutrientes en la leche condiciona la salud de la madre y del niño, sobre todo en circunstancias, cuanto más extremo es el niño, más factor favorecedor.
De esos oligosacáridos de la leche materna, el que tenga precisamente fucosa o ácido siálico en un extremo impide que se absorban, y la mayoría, como sabéis, y por eso es su función, llegan al intestino grueso, donde son fermentados y ejercen su acción, aunque un pequeño porcentaje de los oligosacáridos de la leche materna tienen también un paso a la circulación sistémica, y entendemos que tiene una función, si pasan al torrente sanguíneo, alguna función general tienen que no llegamos todavía a conocer del todo, y quizá esta es la segunda, otra de las líneas donde valga la pena darle una vuelta en el futuro, ¿no? Me gusta mucho esta fase. Ahora estamos en el mundo de las omics o biomics o omics, y claro, cuando se habla de azúcares, pues glicobioma, ¿no? Pero que me parece más la reflexión filosófica que está detrás, dice estos autores de esta revisión, esta intrigante estrategia de la lactancia materna de nutrir de forma selectiva a una serie de bacterias beneficiosas para el niño por medio de un complejo sistema de oligosacáridos libres, ¿no? Como esto es un modelo general aplicable a cómo nosotros ya no podemos ser interpretados de forma distinta. Nosotros ya no soy yo y mis circunstancias, soy yo y mi microflora. Y depende de cómo nos comportemos juntos o convivamos juntos, vamos a ir hacia el camino de más posibilidades de enfermar o más posibilidades de estar sanos. Todo aquello que camine en la vía, en la línea de hacer una microflora, y hay muchas formas o distintas formas de actuar sobre ella positiva, pues tiene una razón de que nos ayude a caminar en una vía de prevención de la enfermedad. También esto es bien conocido, voy a pasar muy rápidamente por encima. Los oligosacáridos de la leche materna hacen varios papeles a nivel local. Uno, porque a veces bloquean directamente a las bacterias enteropatógenas. Otras veces porque lo engañan, cubren al receptor de la membrana, de la mucosa, y ya cuando llega la bacteria patógena se encuentra ocupado el sitio y no puede actuar. En tercer lugar, porque es capaz de actuar localmente en la célula de la mucosa intestinal, favoreciendo su desarrollo y también, de alguna manera, mejorando la función de barrera, ¿no? Y, como decía, pues también hay una parte de... Se ve quizá mejor aquí, una parte de estos oligosacáridos que también pasan al interior, más allá de la luz intestinal, y tienen funciones, por una parte, de expresión de antígenos y por otra parte, sistémicos que no conocemos bien del todo. La tercera pregunta sería, bueno, vamos a ver, ¿tiene aplicación? ¿Qué aplicabilidad tiene, ahora que podemos disponer desde el punto de vista tecnológico de sintetizar HMOs? ¿Tiene alguna aplicabilidad clínica? Voy a coger un poco los antecedentes antes de ir a algún dato clínico. Como os decía, por ejemplo, este es un estudio hecho en 200 prematuros y se analiza 200 prematuros, de los cuales 8 desarrollan una enterocolitis necrotizante, algunos con estadios de NEC importantes, estadios 2, 3 de Bell. Pues cuando se analiza la composición de la leche materna de esos prematuros alimentados con leche materna, se ve que hay una diferencia significativa en la composición, en este caso concreto de este HMO, en función de la concentración, el riesgo de padecer una enterocolitis necrotizante es mayor. Es decir, que algunos autores empiezan a decir que en función del tipo de leche materna podrías estimar un riesgo de NEC. Si habéis estado en la ESGA en los últimos años, cada vez más hay estudios, dice, estudiando la flora intestinal del prematuro, ¿puedo predecir el riesgo de enterocolitis necrotizante antes de que dé clínica? Y esto es el negativo de esa misma afirmación. Estudiando el tipo de alimentación del niño, si está con lactancia materna, pudiera modificar. Me gustó ayer algo que decía Gerardo en una charla, en la mesa de actualización, que probablemente cuando hablemos de fortificación de la leche materna tengamos que empezar a pensar en muchas otras cosas, porque no hay una leche materna como un modelo, hay mucha leche materna, y aunque la leche de banco cuando no hay leche materna es el ideal, la leche de banco no es lo mismo que la leche de la propia madre para ese prematuro, y por tanto hay campo también de mejora en la alimentación del prematuro a partir de leche materna. Si queréis, y un poco andando en esta misma línea de investigación, este es un estudio hecho en un modelo animal. Ya sabemos que la leche materna previene de infecciones, ya sabemos que la leche materna tiene una serie de factores, entre otros los oligosacáridos, que le previenen frente a determinadas infecciones. Entonces, en este modelo son ratones a los que se les administra lipopolisacárido por medio de administración de un par de bacterias patógenas, y se ve la acción
cuando se les administra una alimentación con HMOs o no. Entonces, presencia de bacterias de gram negativos con lipopolisacárido y en presencia de HMOs. Y como veis, estos no tienen lipopolisacárido, estos sí que lo tienen, pues cuando se administra a ese ratón E. coli, productor de LPS, en presencia de HMO, la cantidad de interleuquina 8 es inferior. O sea, el fenómeno inflamatorio en presencia de una determinada nutriente disminuye. Y cuando estudias uno por uno esos componentes de los HMOs, ves que casi todo el efecto es, por ejemplo, con 2-fucosil-lactosa. Es decir, se puede ahondar mucho en los mediadores de la inflamación y cómo están limitados en presencia, por ejemplo, de HMOs en la alimentación. Un paso más, y esto también es un modelo in vitro. Esto es cultivo celular de distintas bacterias, Streptococcus grupo A, Streptococcus grupo B, coli, pseudomonas y Staphylococcus aureus meticilin resistente. En líneas discontinuas es cultivo con HMOs en línea continua, cultivo sin estar presente en el medio HMO. Y como veis, para determinadas bacterias, en este caso para Streptococcus grupo B, el crecimiento del patógeno se ve neutralizado por la presencia en el medio de cultivo de HMOs. Es decir, es una molécula que tiene acciones específicas en un determinado medio frente a determinadas bacterias. Ya veremos a ver cómo se puede poner esto todo en el papel. Y esto, como os decía, más que dar respuesta, lo que ahora es preguntas de cómo puedo hacer para investigar áreas en las que yo pueda trabajar en prevenir inflamación, generalmente infección, en función de nutrientes, ¿no? Claro, esto es laboratorio, esto es ratones, falta la aplicación clínica. Y la aplicación clínica, y lo tenéis, nos han repartido estos días, o estamos por lo menos en el stand de Nestlé, un suplemento de acta pediátrica con una recopilación de un grupo de profesionales hablando de los datos clínicos, aplicabilidad clínica de los HMOs en la alimentación lactante, y recoge los pocos datos de la literatura que hay. No se va a ver desde ahí, pero yo sí que solamente os quiero señalar que hay solo 2 estudios hechos. Los 2 primeros corresponden a estudios clínicos hechos con una fórmula que solamente contiene 2-fucosil-lactosa, y los 3 de abajo son otro estudio en el que se añade 2-fucosil-lactosa y lacto N-tetraosa en una fórmula infantil. En todos los resultados demuestran seguridad, eficacia, efecto bifidogénico en las heces, que es un poco elemental, pero en el último, que es el de Pucio del año 2017, encuentran como objetivos secundarios, porque no era el objetivo primario del estudio, eso está en la monografía que tenéis a vuestra disposición, encuentran una disminución en el grupo que había recibido fórmula suplementada con 2 HMOs de algunas infecciones respiratorias, bronquitis, infecciones respiratorias descendentes, y por tanto, para algunos grupos de edad, menor uso de antibióticos y menor uso de antipiréticos. Es verdad que esto no era un objetivo primario buscado, y esto hace falta demostrarlo en otras situaciones y en otro contexto. Yo creo que esa es parte de la pregunta y parte de las cosas por resolver. ¿Qué nos queda por saber? Pues, como os decía, por ejemplo, ácido siálico está presente en membranas del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que ver la absorción de ese 2% de HMOs con componentes que van a acabar estando presente en glicoproteínas en el sistema nervioso central? Pues yo creo que el área de desarrollo, neurodesarrollo, es un área por investigar con respecto a este nutriente. Y un par de apuntes también de las que a mí me parecen de interés. Cuando uno analiza la cantidad y variedad de HMOs en leche materna y analiza índice de masa corporal o porcentaje de masa grasa, se encuentra una situación particular, ¿no? Que es que hay una relación directa entre la cantidad y la variedad de HMOs. A mayor cantidad, menor índice de masa corporal o menor porcentaje de masa grasa al mes y un poquito más adelante. Y decía también antes que las mamás obesas tienen una producción de HMOs inferior. Bueno, a lo mejor en un mundo donde la obesidad nos plantea un grave riesgo o una preocupación para los niños, algunos nutrientes que se expresan de forma distinta en función de la propia madre y que se añaden en la fórmula infantil o que están en la leche materna, se pudieran estudiar en ese área. Es decir, cómo pueden una cantidad determinada de HMOs predisponer
o frenar la posibilidad o el riesgo de sobrepeso. Lo digo también porque, curiosamente, casi al mismo tiempo, este es del año 2016 o 2015, hay un artículo de 2016 de Nutrients que se llama Comiendo por trillones. Los trillones de los sajones no son nuestros trillones, o sea, hay que bajarles un cero, pero aún así siguen siendo muchos ceros, ¿no? Pues decía que, claro, los determinados oligosacáridos favorecen una producción determinada de bacterias en el intestino favorecedoras y eliminan otras que son negativas y que tienen mejor absorción de nutrientes en presencia de determinadas bacterias. Y en un mundo donde hay todavía casi 800 millones de personas que padecen hambre, de los cuales un 25% son niños, se planteaban si una posibilidad de mejorar la nutrición de determinados países sería modificando la flora intestinal. Y hasta ahora solamente hay el modelo animal. Mirad, esto es un ratón juvenil con una microbiota normal, dado lugar a un individuo adulto normal. Este es un ratón juvenil con una microbiota de ratones que crecen poco, que son desnutridos. Da lugar a un ratón de menor tamaño desnutrido. Y este es el ratón juvenil al que le puedes hacer modificaciones, le pones la microflora del ratón, de este ratón, pero le haces tienes posibilidad de actuar. O le añades determinadas bacterias a su alimentación que favorezca la presencia de una flora intestinal favorable, o le añades oligosacáridos a su alimentación en conjunción con su microflora habitual y consigue un crecimiento normal. Es decir, que tenemos alguna posibilidad, al menos teórica, de modificar composición corporal en uno o en otro sentido en función de los nutrientes que le demos en la alimentación en unas primeras etapas, como es leche materna en un caso o una fórmula infantil suplementaria. Yo creo que son preguntas que nos abren campos grandes o nos hacen plantearnos nuevas preguntas de investigación que quizá con el tiempo podamos resolver. Termino ya, pues eso, mensajes para llevar a casa, lo sabéis, tercer componente en cantidad en la leche materna, el perfil cambia con cada mujer y cambia a lo largo de la lactancia materna, son responsables de la presencia o del efecto bífido de la leche. Es probable que tengan mucha acción local en relación con la inmunidad o la defensa frente a la infección y, desde luego, la disponibilidad sintética, de poder sintetizar HMOs, abre esas vías, por una parte, para intentar imitar lo más posible la leche materna, pero probablemente también habrá otras vías de investigación que nos quede por resolver. Yo termino con 2 diapositivas. Pues George Clooney se preguntaba, HMO, what else, ¿no? Y yo digo, me toca introducir a que va detrás de mí, digo, HMO, what else. Entonces, ¿qué pasa en el mundo real? Y le dejo la palabra a la doctora Enriqueta Román, que dará respuesta a las preguntas del principio de todo lo que queráis saber al siguiente ponente. Muchas gracias.